¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que tenía muchísimas ganas de poder compartir de nuevo un mensaje y estar aquí junto a todos vosotros. Y bueno, en el día de hoy tenía un mensaje llamado ¿Qué tienes en tus manos? Y quisiera empezar hablando de uno de los mayores acontecimientos que España vivió durante el siglo pasado. Quizás diciéndote eso estés pensando en la transición, en las primeras elecciones, en cuando España entró en la Unión Europea, en la OTAN, vete a saber, porque hubieron tantos cambios socioeconómicos que tendríamos mucho que hablar. Pero el evento en el que me quiero enfocar es en el avivamiento. Un avivamiento que tuvo España, sí, España, porque aunque muchos lo hayamos olvidado o no seamos conscientes porque nos pilló pequeños, como en mi caso, ha tenido dos grandes avivamientos. El último fue durante la primera década del siglo XXI, en el que muchos de los que estáis aquí habéis sido fruto, ya que debido a muchas crisis que sufrió Latinoamérica durante esa época, provocó que viniera mucha gente aquí a España buscando una mejor calidad de vida, mejores oportunidades. Pero bueno, y todo eso provocó que la iglesia en España creciera hasta duplicarse. Puede parecer grande, pero es que realmente fue así, ¿no? Como una necesidad, una crisis trajo muchísima bendición a nuestro país. Y no solo eso, no solo llegaban nuevos miembros a nuestras congregaciones, al mismo tiempo llegaban personas, siervos que eran pastores, que eran líderes, que eran evangelistas y que al mismo tiempo predicaron a otras personas y fueron elementos clave, herramientas en las manos de Dios para seguir extendiendo el evangelio y el reino aquí en nuestro país, lo que llamaban anteriormente el cementerio de los pastores, el cementerio de los evangelistas. La verdad que España ha tenido un avance bastante importante. Y no solo eso, también gracias a ese avivamiento se están enviando muchas misiones al resto de Europa, que están de nuevo avivando el fuego y la pasión del Espíritu Santo por todo el continente. El otro avivamiento que tuvo España, en el que me quiero enfocar en este día de hoy, fue el avivamiento que tuvo el pueblo gitano, la conocida iglesia de Filadelfia, y fue algo impresionante su historia. Cada vez que hablo con alguien, que lo comparto, que leo un artículo, que profundizo sobre este tema, quedo fascinado sobre cómo el Espíritu Santo empezó a moverse con simplemente un jovencito de 14 años. ¿Y cómo empezó esto de la iglesia de Filadelfia? Todo empezó, como he dicho, por un chaval, un jovencito sencillo, sin estudios, de una familia muy humilde, llamado Clement Lecosec. Y esta persona va a ser clave en este avivamiento, ya que fue, digamos, el fundador. Este chico tenía un padre que era enfermo, era un padre que tenía reuma, que tenía enfermedades del corazón y otras enfermedades que afectaban gravemente a su vida. Y durante un culto evangelístico, su padre de pronto sana. Lecosec empieza a orar al Señor porque empieza a sentir la presencia de Dios, empieza a envolverse de todo ese ambiente y de repente llega Dios y le dice: Señor, si sanas a mi padre, iré a predicar a los más necesitados. Su padre, como ya hemos dicho, sanó. Y Lecosec, bueno, poco a poco fue aprendiendo más sobre la Biblia, se fue formando, estudió a distancia, ya que no tenía los recursos para ir a un seminario bíblico. Y bueno, él iba congregándose, iba aprendiendo y prácticamente se olvidó de la promesa que le hizo a Dios, hasta que un día estaba en su ciudad tan tranquilo y vio que un grupo de personas, un grupo de gitanos, trabajando duramente la vendimia. Vio el estado en el que veían, vio que eran gente con muchas necesidades económicas, muchas necesidades culturales, ¿no? Porque no era como ahora mismo, pues es muy diferente. En aquella época vivían en caravanas, se dedicaban a trabajos muy duros como la vendimia, el campo, y los vio y sintió mucha compasión. Y ahí fue que el Espíritu Santo le dijo: Clement, ¿tú te acuerdas que en una reunión me dijiste que si sanaba a tu padre, irías a predicar a los más necesitados? Míralos. Ellos son ahora mismo los más necesitados. Clement sintió una gran compasión por ellos y empezó a enfocarse en predicarles, empezó a observarlos, a conocerlos. Y empieza a servir como, bueno, en este proceso empieza a servir en 1946 como pastor en una iglesia de la I, pero fue en el 1952 cuando el Espíritu Santo de nuevo le concreta y le confirma su llamado, cuando un grupo de gitanos
vienen hacia él y le dicen bueno, le piden que pueda bautizarles porque por el hecho de ser gitanos, otros pastores los habían rechazado. No querían bautizarles simplemente por ser de una cultura concreta. ¿Tú te imaginas cómo se sentiría este grupo de personas al ver que unos predicadores hablaban de amor, de compasión y que eran rechazados por su simplemente cultura? Así que con gran compasión fue que Clement Le Gossec se enfocó en ellos, les predicó, los bautizó, preparó pastores, predicadores, y esto fue un boom explosivo, ya que no solo eso, sino también empezó a enseñar a leer a mucha gente, a muchos niños, formó escuelas, fue todo un cambio radical. Y bueno, estas personas luego, estos discípulos de Clement Le Gossec fueron por España, por Portugal, por Francia, y se extendió por el sur de Europa, un avivamiento impresionante donde el Espíritu Santo hacía milagros, resucitaba muertos, sanaba gente paralítica volvía a andar, ciegos, de todo, era una cosa impresionante. Y esto provocaba que mucha gente, que cada vez más personas se unieran a la iglesia y más gente fuera salva. Y todo por un jovencito de 14 años que supo ver la necesidad y actuar en consecuencia. Y quisiera que me acompañaras, por favor, a Juan, capítulo 6, el versículo 2 hasta el 15. Y dice lo siguiente, voy a leer la versión Reina Valera, la clásica. Y dice, y le seguía una gran multitud a Jesús, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Obviamente era Dios. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta, que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este es un pasaje que desgraciadamente mucha gente ha tergiversado. Sobre todo aquellos predicadores de la prosperidad, empiezan a decir que, bueno, tú da a Dios lo que tú tienes, da 2 panes, 5 peces, en otras palabras, ahora mismo sería, dale un coche y dale 1000 euros y Dios va a hacer que tú tengas 5000 euros mágicamente, ¿no? Y 4 coches, 4 Ferraris, ¿no? Realmente lo he exagerado, pero es que los predicadores de la prosperidad malinterpretan y tergiversan este versículo, este pasaje, a su propia a su propio gusto. Y la verdad que lo que nos quiere enseñar aquí Jesús es en que pongamos nuestros ojos en la necesidad y sepamos cubrirla según lo que tengamos en nuestra mano. Y bueno, hablando del texto, nos encontramos a Jesús con sus discípulos que habían pasado un día muy duro predicando en las calles, en los caminos, trabajando, hablando con la gente, enseñando, compartiendo, haciendo un milagro por aquí, resucitando otro por allá. Y había sido un día duro, recordemos y tengamos en cuenta que era un clima árido, cálido, un lugar seco, duro, donde no estaba nada asfaltado, prácticamente es que no estaba nada asfaltado. Imagínate caminar por aquellas ciudades, probablemente tendrían llagas en los pies, estarían cansados, sudados, llenos de arena, con mucha hambre, con mucha sed. Y después de todo este día, pues deciden los discípulos junto con Jesús apartarse, bueno, y dirigirse a un lugar apartado, tranquilo, pues para eso, quizás pues para pegarse un baño, para comer, para beber, un poquito de agua, descansar, echarse una siestecita. Eso es lo que
cualquier persona después de un trabajo duro, de un día así de difícil, pues quiere, ¿no? Poder relajarse un rato, poder charlar, conversar. Pero nos encontramos que cuando Jesús y sus discípulos están camino a este destino con esa idea en mente, antes de llegar se encuentran que hay una gran multitud de gente. 5.000 hombres, dice el pasaje, pero no cuenta ni niños ni mujeres. O sea, que aquí nos podemos encontrar de entre 10.000 a 15.000 personas esperándoles justo en el lugar donde ellos iban a descansar. Y no solo esto, cuando ven a Jesús, este grupo de gente viene corriendo en masa, como cuando hay rebajas o como cuando aparece un famoso. O yo me imagino como los Sanfermines, ¿no? Cuando corren ahí todos con los toros. Pero tú imagínate ya no solo 200 personas, sino 15.000 personas corriendo hacia Jesús, envolviéndolos. Y Jesús, pues obviamente, pues podría haber dicho, junto con sus discípulos, bueno, mira, dadnos media hora porque queremos descansar, hemos tenido un día duro, déjanos descansar, mira, media hora, 40 minutos y luego hablamos. Pero no. Yo lo que veo que lo primero que dice Jesús es, bueno, ¿qué les vamos a dar de comer? ¿Qué vamos a hacer con ellos? No los podemos despedir tal cual como han venido. Jesús antepuso la necesidad ajena antes que la suya propia. Podría haber dicho eso humanamente. Pero decimos que era tarde y la gente tenía hambre. Era gente que además venía desde lejos para peregrinar hacia Israel. Era la Pascua, era una de las celebridades principales del pueblo judío. Y durante esta celebración venían judíos de todo el mundo. Y recordemos que no venían ni en avión, ni en coche, ni en bus. Venían caminando, en camello, en caballo. Había sido un viaje muy duro. Era gente que venía cansada. Entonces Jesús, lo primero que dice en vez de descansar es, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice la Biblia que Jesús no dijo esto porque no sabía nada, porque se estaba haciendo loco. Lo estaba diciendo porque quería probar la fe de Felipe. Pero esto decía para probarle, como dice en el versículo 6, porque él sabía lo que había de hacer. Y el verbo probar que utiliza el autor en este versículo es peirazo. Y significa algo más que probar. Más bien significa disciplinar, escudriñar, analizar, comprobar, abrir los ojos. Jesús lo que quería enseñar a sus discípulos era que aprendieran a ver las necesidades ajenas, que pudieran ver su entorno, tal como se le manda a Ezequiel en una y otra ocasión, que sea el atalaya, que tenga una visión más amplia sobre la gente que le rodea. Quería que desarrollara un corazón compasivo como el suyo, misericordioso. Y es que muchas veces parece, aquí en esta ocasión cuando dice, bueno, dadles vosotros de comer, les dice Jesús a sus discípulos, y parece que prácticamente sea indiferente, parece que a simple vista sea Jesús que pase de todo y bueno, ocupad vosotros. Pero si nos ponemos a ver realmente esto, el pasaje, lo que estamos viendo es que Jesús les quería dar una segunda lección. La primera era que aprendieran a ver las necesidades de su entorno antes que las suyas propias. Y la segunda era que entendieran que Dios no es indiferente. En el Salmos 18, 6, 7 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Aquí podemos ver hasta qué punto Dios se indigna cuando nosotros sufrimos, cuando sufrimos una injusticia, cuando nos atacan, cuando nos ofenden. Recordemos que cuando apedrearon a Esteban, Jesús estaba de pie en señal de indignación, queriendo actuar. Ahí estaba, porque así es nuestro Dios. No es un Dios ajeno, no es un Dios indiferente, es un Dios que se preocupa. Y dirás, bueno, entonces, ¿por qué no hace nada al respecto? Hay veces que sí lo hace, hay otras veces que no, y yo no sabría darte una respuesta porque no soy Dios. Solo puedo decirte que Él es soberano y Él sabe el porqué de todas las cosas. Y también podría decirte que muchas de las consecuencias que nosotros vivimos son debido a nuestras decisiones. Si Dios actuara cada vez que nosotros tomamos una mala decisión y sufrimos las consecuencias, nosotros no seríamos verdaderamente libres, porque Él estaría impidiendo que sufriéramos o que disfrutáramos completamente nuestra libertad. Porque es así. Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no es indiferente a tu necesidad. Y como Él quiere que desarrollemos
un corazón como el suyo. Tampoco quiere que tú seas indiferente a las necesidades de tu entorno. Y aquí va el tercer punto en la enseñanza de Jesús. Lo que Él quiere es que nosotros seamos sus brazos, sus ojos, su boca y sus pies. Como dice la Escritura, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, Él es quien da la orden, Él es quien pone los medios. Pero nosotros somos quien la ejecutamos aquí en la tierra, con la cobertura, la guía y el poder del Espíritu Santo. Y es que uno de los problemas que tenemos aquí en España es que, bueno, en todo el mundo, pero sobre todo en España, si tú pones los programas de tertulia, es que vemos que hablan de un tema, lo analizan, le dan mil vueltas por aquí, por allá, lo debaten, sobre todo lo que es el terreno de la política. Y yo he de reconocer que muchas veces hasta me molesto y todo y me meto ahí en el papel, pero buscamos y analizamos problemas, pero el verdadero problema es que no tratamos de dar con una solución, no tratamos de actuar conforme a esa necesidad, a ese problema. Y aquí vemos cómo Le Creuset, por ejemplo, él vio claramente el problema, que era que el pueblo gitano estaba espiritualmente abandonado y él actuó en consecuencia. Buscó una solución, buscó lo poco que tenía en su mano, darlo. De gracia dad, de gracia recibisteis y de gracia dad, dice la Escritura. Él no tenía muchos recursos, no tenía un instituto bíblico como era el caso de Spurgeon y otros predicadores, no tenía agencias misioneros que lo patrocinaran, ni tenía iglesias que ofrendaran constantemente, ¿no? Pero tenía una cosa, y era el Evangelio. Y eso que tenía fue lo que les dio. Tenía ese deseo, esa pasión, ese fuego. Fue hacia ellos y estuvo trabajando duramente. Porque él sabía lo que era ser un marginado. Sabía lo que era ser rechazado. Él era bretón. Él formaba parte de otra comunidad que también había y vivía excluida. Vivía excluida socialmente. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, respondió Felipe a Jesús cuando Jesús le dijo, ¿qué haremos con ellos? 200 denarios equivalían a 200 días de trabajo de una persona, de un jornalero. Prácticamente serían como el salario de unos 6 meses de trabajo prácticamente. Felipe estaba respondiendo como cualquier persona. Miraba sus manos y dijo, bueno, yo, Señor, ¿qué puedo hacer? Y a veces somos así. No, Señor, yo cuando tengo un trabajo mejor, voy a darle a los pobres. Señor, no, yo cuando acabe mi carrera de teología, voy a predicar a las calles. Señor, yo cuando esté más preparado, testificaré de ti. Señor, yo cuando todo futuro, cuando tenga esto, haré lo otro. Cuando te consiga esto, daré lo otro. Pero yo creo que en este momento lo que Dios nos está queriendo enseñar es, ahora que tienes, lo que tienes ahora en tus manos, dalo. Y sé que muchos estaremos diciendo, pero ¿qué me estás diciendo si yo estoy inerte, si acabo de llegar a la iglesia, si estoy con miles de problemas? ¿Qué voy a dar yo? Pero ahí está la cosa. Primer punto, orden. Antes del milagro, Marcos 6:40, que relata este mismo acontecimiento de forma paralela, dice que primero había un orden, que se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Es necesario vivir en orden. Es necesario poder ordenarnos a nosotros mismos y ponernos en la misma línea de Dios. Y lo segundo, aparece un niño. Viene Andrés y le dice, Señor, aquí mira, he encontrado un chico, no tiene mucho, tiene 2 panes, 5 peces, pero bueno, a ver qué podemos hacer. Y yo me imagino, estamos hablando de que habían 15.000 personas. Y yo me pregunto, ¿no habría gente con más recursos? Gente que pudiera dar pues más comida, más peces, más panes, incluso gente que pudiera ofrecer un menú mucho mejor. Recordemos que esta gente venía de lejos, pero también venía con dinero. Venía con recursos porque una vez que llegaran al templo, al mercado, compraban palomas, compraban tórtolas, compraban un montón de animales para ofrecerlos en el holocausto. Lo que quiero decir es que había gente que sí que tenía, pero nadie de ellos estuvo dispuesto a compartir, a saciar esa necesidad. Un muchacho de, no pone la edad, pero seguramente si era un jovencito, un chavalillo, que tenía 2 panes y 5 peces.
Y algo que me llamó mucho la atención es que para poder dar, primero tienes que tener. Y antes he dicho, ¿qué tienes ahora en tus manos? ¿O qué quieres tener para dar? Porque para poder dar, primero hay que tener algo que ofrecer. Y quiero invitarte primero a que reflexiones sobre lo que tienes ahora en tus manos. Y lo que puedes llegar a tener, como segundo punto, para ofrecer. Cuando hablábamos de la parábola de los talentos, hablábamos que Dios, el Señor que representa a Dios, es el que da los medios para multiplicar esos talentos. Y aquí vemos al niño que seguramente lo mandaron a comprar pan y pescado. Y para comprar pescado no es como ahora, que lo congelan, que lo pueden tener en cámaras frigoríficas, que lo tienen en una bandejita ya ahí congelado, envasado al vacío. No, tú tenías que ir a la lonja de buena mañana, porque los pescadores mayormente pescaban de noche. Tú tenías que ir temprano en la madrugada, caminar por las calles oscuras de madrugada, privarte de dormir, sabiendo que el resto del día vas a estar muriéndote del sueño, exponiéndote a los peligros de la oscuridad de las calles. Y así fue el niño. El niño se le dio los medios para poder obtener el pescado y el pan. Se le dieron los medios. Su madre, su padre le dio el dinero para que fuera a comprar. Pero fue el niño el que tuvo que levantarse, caminar, ir hasta la lonja donde vendían el pescado temprano y regresar a casa. Lo que quiero decir con esto es que Dios es el que nos da los medios, el que nos da la aval, la compañía, el que da la multiplicación, sí, pero somos nosotros los que tenemos que ir a por el pescado y a por el pan. Somos nosotros los que tenemos que ir a trabajar, los que tenemos que movernos y trabajar duro. Porque Dios no quiere, en el reino no quiere vaguetes, no quiere vagos. Desde el primer momento en el huerto de Adán, estando en un sitio tan increíble como el jardín de Edén, se le encomendó la tarea de enumerar a cada especie de animal, de planta, a describir todo el ecosistema y anotarlo. Y no solo darles nombres, seguramente tendría que estudiar sus características, sus colores, cómo vivían, cómo se comunicaban, cómo se reproducían. No era solo darles nombre, prácticamente era una especie de biólogo. Y entonces aquí vemos que para dar, primero hay que tener. Y esto me hace pensar mucho a lo que compartió el pastor hace unas semanas cuando predicó hacia lo de la predicación que dice el hombre antorcha, ¿no? Y no es el de los 4 fantásticos, sino está haciendo referencia a Juan el Bautista, un hombre que cuando predicaba se incendiaba todo. Era una pasada, se consumía, pero aquí hay una cosa muy importante. Dice, una antorcha para alumbrar, el paño empapado en brea, en combustible, se va consumiendo. Brilla, pero se va desgastando. Y es que muchos de los que quieren actualmente, muchos de los que quieren brillar, que quieren alumbrar, que quieren ser vistos, no quieren pagar el precio de consumirse. Piensa también en la bombilla cuando alumbra, cuando emite luz, poco a poco sus filamentos se van desgastando hasta que llega un punto que ya deja de alumbrar. Así que si quieres alumbrar, si quieres traer luz, si quieres servir, ten en cuenta que vas a tener que dar, vas a tener que desgastarte, vas a tener que cansarte. Y así era la vida de Juan el Bautista. Y el niño este no solo ofreció lo que tenía, también fue valiente, porque yo no sé qué te pasaba si tú perdías lo que ibas a comprar. A mí me cayó una bronca, a mí de hecho hasta se me exigía el ticket, porque más de una ocasión, pero en fin, el niño se la jugó, porque tú imagínate que llega a casa y dice, no, mira, es que ¿sabes qué pasó, mamá? Que tú me mandaste a por esto, yo se lo di a Jesús, lo multiplicó, y bueno, pues aquí no tengo. Seguramente le caería alguna bronca, pero ella sí tuvo el valor de poner eso que tenía, lo poco que aparentemente tenía en las manos de Dios. Y así fue que Jesús dio gracias, bendijo el pan y empezó el milagro. Lo poco que tú tengas en las manos de Dios no tiene límites. No tiene límites. En 1 Corintios 6
Los versículos del 3 al 9 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí vemos resumido lo que estamos queriendo enseñar. Yo planté y Apolos regó. ¿Qué nos está hablando? Que trabajaron duro. ¿Y qué plantaron? ¿Qué regaron? Una cosa que Dios les había dado, que era la semilla del Evangelio. Dios le dio el medio, ellos lo trabajaron y Dios fue el que dio el crecimiento. De la misma forma que Lecosec recibió la semilla del Evangelio, la esparció, fue a sembrarla donde el Espíritu Santo le dijo que fuera. La sembró, la regó, la cuidó. Trabajó duramente, día y noche, se involucró, puso su corazón en ello, su vida, sus sueños, todo. Y finalmente fue Dios el que dio el crecimiento, la expansión, el que se glorificó y avaló ese avivamiento con señales y prodigios. Y finalmente vemos que todo este acontecimiento, que este pequeño joven, tanto Lecosec como este chico de los panes y peces, dejó un legado. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. La gente tuvo suficiente para saciarse, para repetir una y otra vez, pero además tuvo suficiente como para compartir con aquellos que tenían hambre en las calles, en los pórticos, en las avenidas, en las ciudades, en los pueblos. Cuando tú das, también estás permitiendo que al mismo tiempo otros tengan para poder dar. Estás creando una red sin límites. Aparte, este acontecimiento quedó reflejado en la historia. Y gracias a un acto de generosidad tan insignificante, aparentemente, de un niño que alimentó a más de 15.000 personas. Y no solo esto, seguramente estas 15.000 personas compartirían lo que habían vivido a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. La explosión, el alcance, no nos lo podemos ni siquiera imaginar. Así que para concluir, este mensaje lo podríamos resumir en 3 puntos: ver la necesidad, actuar y dejar un legado. Lecosec vio la necesidad, actuó y resultado ha sido la iglesia de Filadelfia. 1000 iglesias fundadas, superando los 200.000 miembros activos, un aproximado de 3.000 pastores y obreros solo en España, sin contar Francia y Portugal, donde hay 200 iglesias, 600 pastores y obreros y casi 50.000 miembros. Y todo por un jovencito de 14 años que supo ver donde había una necesidad y lo poco que tenía en sus manos lo entregó en las manos de Dios.